KS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa. El día de hoy vamos a tocar temas que tienen que ver con las empresas, con las industrias, con diferentes sectores que de alguna forma están integrando el aparato productivo del Estado ecuatoriano. En esta época compleja de tantos cambios, yo creo que es muy importante el que podamos tener o tomarle un poco el pulso a ese sector productivo, y vamos a empezar con la industria metalmecánica, que es un soporte clave para áreas como la construcción, la energía, el transporte. Queremos en este momento dar la más cordial bienvenida a Guillermo Pavón, director general de FEDmetal, Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal. Guillermo Pavón es ingeniero mecánico con estudios superiores en Administración Pública, Responsabilidad Social Empresarial. Tiene una vasta experiencia profesional. Bienvenido, ingeniero Pavón, a este programa. Doctora, muchas gracias. Queremos precisamente que usted nos describa un poquito qué importancia tiene el sector que usted representa, el metal mecánico y de la siderurgia también. Bueno, la industria metalmecánica en general es una industria transversal a toda la economía, nacional y de todos los países, porque con nuestros productos estamos en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, en la misma industria manufacturera, en el comercio y en el servicio. Y en el transporte también, Y en el transporte, sí, claro. Pues se hace. Y en todas ellas lo que tenemos con nuestros productos es precisamente el aporte con materiales, con insumos y con bienes de capital que hacen posible el desarrollo de las actividades económicas que tienen estos sectores, ¿no? ¿Cuán grande es este sector en el Ecuador? Bueno, ¿cómo mueve el empleo, en fin, la generación de recursos? Uno de los inconvenientes que tenemos es la falta de estudios que hay en relación con el sector, no obstante, de conformidad con datos del INEC, un poco, diríamos, retrasado, nos hace referencia a la existencia de un poco más de 11.000 empresas a nivel nacional. De estas, por supuesto, pequeñas, medianas, grandes, es aquello que nos permite identificar un empleo directo de más de 92.000 a nivel nacional, no obstante de que el empleo indirecto que genera el sector va más allá de los 400.000 por todo aquello que involucra no solamente la cadena de producción, sino inclusive de distribución de todo aquello que fabrica la industria metalmecánica nacional. En lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, el aporte de nuestro sector está en aproximadamente el 2.5% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, y en lo que tiene que ver con la industria en general, con la manufactura, nuestro aporte es aproximadamente el 14, el 15% de ese Producto Interno Bruto. Qué importante. Ahora, de estas industrias, ¿cuáles son las más generalizadas en el país? Porque hemos visto desde fabricación de baldes para camionetas o para carros, hasta, por supuesto, grandes empresas, turbinas, etcétera. ¿Cuál cree usted que es el que más incidencia tiene? Bueno, yo diría que en función a aquello que supone el desarrollo de la economía nacional, podríamos advertir la presencia de la industria metalmecánica en aquello que hace relación a una metalmecánica con tecnología de última generación, que hace posible poder atender requerimientos, por decirlo, del sector petrolero, en todo lo que tiene que ver con las fases de exploración, de explotación, refinamiento, distribución, almacenamiento. No estamos hablando entonces nada más de una metalmecánica que fabrica partes y piezas, sino también de una metalmecánica capaz de producir bienes de capital o equipos de proceso para el desarrollo de esta industria. De la misma forma en lo que tiene que ver con energía eléctrica, para todo lo relacionado con centrales hidroeléctricas o fotovoltaicas o eólicas, nuestra industria desarrolla o realiza productos que tienen que ver con todo lo que hace posible no solamente la generación, sino la transmisión y la distribución de energía eléctrica. Ahora, en la parte de agroindustrias, igualmente, equipos de proceso en todos los ámbitos que involucran a la agroindustria, inclusive a nivel del sector acuícola y del sector pesquero. Ahora, Ecuador no es un país que produce muchos elementos, no sé, se necesita el acero, por decir algo. O sea, buena parte
de las materias primas son importadas? Ahí tenemos, yo diría, dos principales elementos que involucran a la industria metalmecánica. El uno que tiene que ver con los productos largos, referido a esto está las varillas, los alambrones y los perfiles que se utilizan en las diferentes estructuras o edificaciones. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los productos planos, que están más involucrados en lo que podríamos generalizar como carpintería metálica y que hace relación a depósitos, a tanques, a equipos de proceso, a todo ese asunto. Aquí a nivel de país sí tenemos producción de largos en una industria integrada verticalmente desde lo que supone la materia prima hasta el producto terminado. En el otro ámbito, que tiene que ver con productos laminados planos, sí tenemos una total dependencia de materia prima importada. Que viene de fuera. Porque no existe producción nacional de esta materia. Hay un tema que es interesante. El reciclaje está entrando en todas las empresas y hemos visto que frecuentemente pasan por aquí los chatarreros, la gente que quiere comprar cosas de metal, ¿no? Así es. ¿Cómo esto está incidiendo en porcentajes o en temas o en datos que usted nos quiera dar en relación a la industria metalmecánica? Cuando hace un momento me refería a que estamos integrados verticalmente en todo lo que involucra el proceso productivo, sí, precisamente partimos de la fundición de chatarra para generar estos productos. O sea que es bien importante largos. esto de la fundición de chatarra. Sí, la producción nacional que nosotros tenemos de chatarra aquí es aproximadamente 450 a 500 mil toneladas al año. Pero el requerimiento que tiene nuestra industria va un poco más allá de eso, porque tenemos una capacidad instalada que yo diría no es que es suficiente nada más para atender la demanda interna, sino inclusive para salir al mercado del exterior, ¿no? Tenemos posibilidades de exportar, está exportándose piezas. Estamos exportando. Como por ejemplo. El promedio de las exportaciones del sector metalmecánico en los últimos 2 años supera los 350 millones de dólares al año. Y en el ámbito de la metalmecánica estamos exportando productos laminados de acero, como son la misma varilla, los alambres y productos de alambre, en lo que tiene que ver con este tipo, diríamos, de actividad semi-elaborada. Pero tenemos igualmente exportaciones en lo que hace relación a manufacturas de hierro y acero y a bienes de capital. Y nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Costa Rica, y yo diría en una diversidad de todo aquello que involucra, como decía, no solamente estos productos o materiales básicos, digamos, que más están relacionados con el ámbito de la construcción, sino también con estos otros equipos, con bienes de capital, que tienen que ver con las diferentes actividades o ramas de la economía a las que me había referido inicialmente, ¿no? Hay 2 temas que me inquietan. Uno, ¿cómo va el tema de inteligencia artificial en las empresas, en las industrias de este sector? Y el otro, el tema de lo 3D, ¿no? Que ahora está tan de moda que se dice que se puede fabricar desde una casa entera con 3D, si usted tiene la impresora como para producir esas piezas grandes. ¿Hay algo de esto ya en la industria metalmecánica y siderúrgica? Yo diría que somos uno de los sectores que más inversión hace al año. Un promedio de 30 millones de dólares al año, yo diría, es la inversión que hacen nuestras empresas precisamente en aquello que hace relación a incorporación de nuevas tecnologías. Tenemos en la mayoría de nuestras empresas incorporada tecnología digital a sus procesos y de hecho el diseño 3D y otros sistemas CAD/CAM son aquellos que permiten un diseño un poco más versátil, más ágil, para generar soluciones, para generar respuestas de conformidad con lo que demanda el mercado. En buena medida yo diría que todo este desarrollo tecnológico nos permite a nosotros advertir que la industria metalmecánica nacional que tenemos es una industria metalmecánica muy competitiva. En muchas de nuestras empresas tenemos inclusive incorporado tecnología digital que es entre las mejores de Latinoamérica en el país. Comparándose efectivamente con los vecinos, ¿cómo estamos? Lo que nosotros
como capacidad de respuesta en función a la infraestructura que tiene nuestra industria, no nos comparamos únicamente con nuestros vecinos, sino también con los demás países latinoamericanos, inclusive a nivel europeo, de hecho con la asimetría que por supuesto existe en ese sentido. No es lo mismo una gran empresa aquí que una gran empresa, por decir algo, en Europa, en los Estados Unidos. Estamos hablando definitivamente de asimetrías diferentes. De una escala diferente, sí. Exacto. Sí, pero comparativamente yo diría en lo que supone la calidad de nuestros productos, por no decir la totalidad de nuestras empresas tienen certificados de calidad nacional e internacional en todo lo que hace relación a los productos que fabrican. Entonces diríamos que su sector goza de buena salud. En ese sentido, sí. Sí. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Nosotros tenemos una capacidad instalada, por decirlo de alguna manera, que superan los 3 millones de toneladas al año, en todo el ámbito de la siderúrgica y de la metalmecánica. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el sector de la construcción, con el sector de energía eléctrica, con el sector petrolero, con agroindustria. Minero, me imagino, también ahora. Sí, con todas aquellas actividades, la capacidad de respuesta que tenemos, como digo, supera los 3 millones de toneladas al año. Y nuestra producción está apenas superando los 2 millones de toneladas al momento. O sea, tiene que crecer la demanda. El 55% de la capacidad instalada, podríamos decir, es lo que se utiliza. O sea, se está desperdiciando. Sí, claro. Y ahí es donde advertimos dificultades para nuestra industria, para aprovechar, por decir algo de mejor manera, las opciones que podría tener en el mismo mercado interno y por supuesto en aquello que igualmente nos ayudaría a mejorar nuestra participación en el mercado internacional, ¿no? Gracias, ingeniero Pavón, porque nos ha contado algunos temas interesantes referidos a este campo de la metalmecánica y la siderúrgica y nos ha demostrado las fortalezas y las problemáticas que también tiene el sector. Gracias a usted y queridos amigos, continuamos luego de una pausa. En 120 años de historia, lo más importante que compartimos es la confianza, con quienes convierten su talento en legado, con quienes hacen del esfuerzo el camino para salir adelante, con quienes se están formando para regalarle alegrías al país, con quienes saben que su labor sostiene comunidades. Banco Pichincha, 120 años compartiendo confianza. Gracias por continuar con nosotros en este programa en donde estamos haciendo análisis de diferentes sectores del aparato productivo del país. Y así como hablamos de metalmecánica, ahora queremos hablar sobre mascotas, un mercado que se mueve y que está creciendo enormemente. Antes de empezar la entrevista a Pamela Ruales, yo le decía, dicen que ahora se vende más comida para mascotas, para perros y gatos, fundamentalmente que para niños. Es decir, miren ustedes cómo está cambiando el mercado, ¿no? Y las percepciones. Bienvenida, Pamela, a este programa. Pamela es directora y coordinadora del Comité Ecuatoriano de Nutrición de Mascotas. CENMA tiene una experiencia profesional importante en diferentes empresas. Bienvenida. Muchísimas gracias la invitación. Y como tú me comentabas, ¿no? Realmente las mascotas es una importancia aquí en el Ecuador. Nosotros nos basamos en el censo. Mira, son 5.000 perros que hay aquí en el Ecuador. 5 millones, 5 millones de perros y 2 millones de gatos. Entonces son 7 millones que existen de mascotas aquí en el Ecuador. Y que ahora tienen una serie de atenciones que antes no teníamos, ¿no? Yo veo que ahora a un perro difícilmente le dan un hueso y me dicen, no le dé hueso porque se le va a atragantar aquí. Digo, pero si antes los perros que comían eran huesos. Cuénteme un poquito de este cambio de percepción y de tratamiento a las mascotas. Sí, claro, mira, y voy a partir de esto y por eso se conforma CENMA, porque veíamos que era un sector que estaba invisibilizado. Es muy diferente el comportamiento del alimento para animales de producción a que un alimento de mascotas. Es por eso que nos unimos todas las empresas productoras de alimento de mascotas. Nosotros representamos el 99% de la producción. ¿Cuántas empresas? Somos 2 empresas que están agremiadas de producción nacional, en pequeñas, medianas y grandes. Son empresas reguladas por agrocalidad. Entonces conformamos este comité
con este propósito de hablar de una nutrición con propósito, que no se base solo en una alimentación, sino en todos los estándares que se necesita para una buena salud. Entonces, es por eso que al momento de crear SEGMA, empezamos a ver el tema de regulación, que ahí va a tu pregunta, que hago toda una historia. Es básica la regulación para un alimento que tengan mínimos, por ejemplo, mínimos de proteína. Ahora tú puedes encontrar en el mercado un alimento, así sea económico, estándar, con una proteína mínima que necesita una mascota. Hablamos también del tema de regulaciones, nacional, importación. Apoyamos mucho al sector para que ellos puedan promover esta... ¿Los alimentos para mascotas se importan? Sí se importa. La mayor parte. No, te comento que el Ecuador tiene una producción de 144,000 toneladas y las importaciones representan un 8% aquí en el Ecuador. Nosotros abastecemos al 92% de la producción y a las mascotas. Esto tenemos una referencia con el censo, que el consumo per cápita de las mascotas de 142,000 toneladas. Entonces, esta relación. Y el otro porcentaje, que es un 8%, nosotros exportamos. Nosotros ya estamos exportando también ¿Hacia alimento. dónde? Estados Unidos, Reino Unido, Perú. Pero las exportaciones se basan ahora en alimento húmedo y snacks. Ahora, ¿qué materias primas se utilizan fundamentalmente para elaborar los alimentos para mascotas? Se utiliza proteína animal. Por ejemplo, harinas de pollo, carnes deshidratadas de cerdo. Pescado. Entonces, pescado, utilizamos salmón. Entonces viene pollo, carne, cerdo. Y se hacen pruebas, se testean los alimentos, me imagino en la parte proteica y en la parte nutricional, pero también de gustos. Sí, claro, claro. Dentro de un alimento nosotros vemos mucho el tema de la palatabilidad. Entonces sí se emplea en el tema de saborizante que sea más atractivo para las mascotas, no tanto para los gatos, tanto para los perros. Entonces todo ese proceso pasa por un proceso de calidad, digámoslo así. Entonces viene amparado de normativas, porque tenemos que saber qué porcentaje son los adecuados tanto para perros y gatos. Y también ustedes consideran otro tipo de mascotas como los peces o los conejos. Bueno, pueden existir infinidad de mascotas. Sí, claro, ya depende de cada hogar el tema mascotas. Siempre nos hacen esta pregunta hasta de los caballos, pero como SEGMA solo nos basamos en perros y gatos. Perros y gatos. Me preocupa un poco el que a veces hay una gran preocupación por las mascotas cuando el Ecuador es un país con una desnutrición infantil brutal. El país con más desnutrición infantil de toda América del Sur. Creo que nos gana Guatemala, pero es en América Central y Haití. ¿Han hecho alguna vez un análisis de eso? Mira, porque también veo que usted es especialista en desarrollo humano. Sí. Por eso hago esta pregunta. Sí, mira, sí nos hemos enfocado en esto y es muy buena pregunta porque al analizar esto de la desnutrición infantil, también vemos el tema del bienestar animal. Es por eso que nuestro eslogan es nutrición con propósito. No le des alimentar por alimentar a tu mascota, sino ve el bienestar animal, todos los enfoques. Y uno de los puntos que SEGMA y la industria nacional aportó a todas las familias con el trabajo de SEGMA, que lo hicimos articuladamente con el gobierno, es reducir el IVA, eliminar el IVA en el alimento de mascotas. ¿Cuál era nuestro fin? Es que los hogares puedan tener acceso a un alimento adecuado. Yo entiendo y hablamos mucho atrás y me pueden decir, pero antes le dábamos solo una colada a las mascotas y no pasaba nada. Pero este análisis de le dábamos una colada o las sobras, digámoslo así, ¿cuánto era el tiempo de vida de la mascota? ¿Cómo estaban sus articulaciones? Entonces, como SEGMA, no tenemos un estudio levantado de cuántos perros están en la calle, se nutren o no, pero sí quisimos aportar a todos los hogares tengan un acceso. Entiendo que bajar un porcentaje del IVA te permite comprar un alimento de acuerdo a la economía de cada familia. ¿Cuánto mueve este mercado económicamente? Mira, dentro del el eslabón de la producción, nosotros aportamos a 174 millones dentro de toda la producción. Pero sumado a lo que te comenté del IVA, se aporta a 7 millones de hogares a este acceso al alimento también. ¿Y cuánto mueven en cuanto a generación de empleo?
Dentro de empleo directo, nosotros tenemos 1,000 empleados. De todas las empresas. Sí, indirectamente 3,500. Pero si subamos todo el eslabón de la producción, que viene, ¿no? El tema de tema agrícola, ventas, superan los 50,000 personas, porque se unen todos los eslabones de producción. Ahora, ¿qué metas se han propuesto a futuro? Bueno, mira, como SENMA iniciamos con una actualización de normativa, que creemos mucho que definir parámetros y presentar una etiqueta que sea muy transparente para los tenedores de mascotas es un buen punto. Queremos seguir promoviendo esta actualización de la normativa para que se hablen de parámetros claros y porcentajes de nutrición en el tema de que los tenedores de mascotas se sientan seguros. Eso es nuestro siguiente paso, seguir actualizando la normativa. Continuamos con campañas. Nosotros estamos promoviendo una campaña de lee correctamente el etiquetado. Nos hemos fusionado con los ministerios. Es algo de resaltar que ahora ven esta necesidad del bienestar animal y tenemos el apoyo del gobierno. Entonces estamos haciendo una campaña de lee correctamente el etiquetado. Lo que queremos es presentarles a los tenedores de mascotas que escogen el alimento que deseen, pero leyendo una etiqueta, que sepan cuánto es la proteína que tengo que darle a mi animal, que si es un alimento para cachorros, para adultos. Entonces es una campaña que estamos fortaleciendo nosotros. También estamos apoyando a la industria para que suba del nivel. Queremos llegar a otros países, internalizar nuestro producto porque realmente es de calidad. Entonces estamos fomentando todo este tema con nuestras empresas. Hay otros sectores en donde el contrabando afecta muchísimo. ¿En este también? Sí. Llega contrabando. Sí, llega contrabando y claro, hay veces que entendemos que por la economía prefiero un producto que sea a menor costo, tal vez a uno que esté registrado, pero sí es importante revisar un registro, revisar un lote, una fecha de fabricación y de caducidad, porque le estás dando a tu mascota una nutrición. Entonces eso también nosotros estamos promoviendo, que se compren productos regulados que te garanticen que cumplen todas las normas de calidad. Muy bien, pues queremos agradecer a Pamela Ruales que nos ha contado algo sobre nutrición animal para mascotas y nos ha hablado de rubros que mueve este sector. Muchas gracias y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa. En 120 años de historia, lo más importante que compartimos es la confianza. Con quienes convierten su talento en legado. Con quienes hacen del esfuerzo el camino para salir adelante. Con quienes se están formando para regalarle alegrías al país. Con quienes saben que su labor sostiene comunidades. Banco Pichincha, 120 años compartiendo confianza. Decides ser más. Con el respaldo de más de 90 centros y más de 50 años de trayectoria. Líderes en educación en línea y tecnología de vanguardia. Con movilidad estudiantil y más de 40,000 alumnos. Únete a la UTPL. Decides ser más. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa que lo hemos dedicado al sector productivo. Hemos analizado mecánica, alimentos para animales, sobre todo mascotas, y vamos a tocar ahora otro tema que tiene que ver con los transportes, de alguna forma, a través de los couriers, de las empresas que hacen este trabajo precisamente de comunicar tanto interna como externamente. Y tenemos la suerte de contar con la presencia de Rodrigo Páez. Él es director de Urbano Express, es sociólogo en cuanto a su formación académica, se ha especializado en proyectos de desarrollo económico y social. Tiene una sólida trayectoria en temas de logística, de mensajería, de servicios postales, etc. Así es que vamos a hablar con Rodrigo sobre lo que significa el tema, porque usted hasta hace poquito dirigía el gremio, ¿no? Entonces vamos a tocar esos aspectos del gremio y también los particulares de su empresa. Bienvenido a este programa. Gracias, mi querida doctora. Un placer siempre estar con usted, la primera dama presidenta del país. Gracias. Es un gran honor. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué le motivó a usted a incursionar en esta área? Bueno, en el año 92, cuando se desarrollaban las tarjetas de crédito,
había el boom de los años 80, 90, cuando el país estaba desarrollándose la parte tecnológica, estábamos recién... Bancaria también. Bancaria, justamente estábamos incorporándonos a los mercados internacionales. Y había el momento preciso de la economía en la cual pues había que comunicarse con el cliente en forma física, en forma directa, y los correos nacionales en ese tiempo y durante muchos años han vivido crisis económicas, crisis, hasta la actual, ¿no? Porque crisis sociales, casi es inexistente correo. que le ocasionó la quiebra económica, claro. ¿no? Con algunos coletazos que le dieron hace unos 10 años más o menos, terminaron de matarle a la empresa pública de correos. Pero en el 92 todavía estaba vigente, había vigencia de la ley de monopolio postal, que era una ley que les permitía al sistema bancario, que les obligaba a que el sistema bancario trabaje única y exclusivamente con el correo. Pero bien, la necesidad del comercio internacional y de las necesidades del usuario, porque empezaron a desarrollarse los centros comerciales, pues, ¿no? Las compras y el dinero virtual a través de la tarjeta, y no nos olvidemos, mi querida doctora, que una de las principales tarjetas de crédito era Filancar, era la Cash, la tarjeta de Casa Tossi, la tarjeta de Prati. De empresas, así es. Exactamente, que buscaban generar ciertas alianzas con el usuario. Y fidelizar a los usuarios. Esa es la palabra, fidelizar con el usuario, y empezaron a tener la tarjeta de crédito. Recordará pues que era hermoso ver cómo nos llegaban las tarjetas y nuestras billeteras llenas. Repletas de tarjetas, sí. Era así todavía, ¿no? En el año 90, 80, pero no había comunicación directa con el cliente, no podían la banca llegar con la prioridad, tanto para el cobro de pago, cuanto para ver cómo están los consumos, pues para saber el estado de los consumos. Y lo que es también recordatorio y anecdótico, es la piedra que había, pues, ¿no? Para pasar el papel químico que movía los vouchers, los famosos vouchers que eran físicos, y toda esa logística. Que todo cambió con el internet, ¿no? Sí. Por eso estoy hablando de la historia del 92. Entonces veíamos... Y allí vio usted una oportunidad. Veíamos una oportunidad de desarrollar este tipo de empresas. Y la primera empresa que formé en el año 92 se llama CEPRI, Servicios Prioritarios de Correspondencia. Fui pionero a la par con el servicio de correos, pero entramos a competir y el correo nos otorgó un permiso de operación que teníamos que pagar. Bueno, eso era el monopolio que con la época de Sixto Durán Ballén se logró desmonopolizar esto y abrir a la libre competencia. Y de allí acá pues ha habido un desarrollo muy importante de todo lo que es la comunicación física, la paquetería, los counters de atención a clientes, es decir, que dan y permite tener facilidades del movimiento integral de la logística en el Ecuador, con tiempos y con trazabilidad. Entonces las operaciones Courier, tanto nacionales como internacionales, se han diversificado. Y ahora que hablamos del 2025 y como expresidente de la Asociación de Courier, ACMEC, la cual yo la fundé hace más de 20 años, es una asociación que agrupa a las principales... ¿Cuántas empresas? 13 empresas grandes, internacionales y grandes, es decir, las grandes como DHL, Federal Express, UPS, y las locales como Servientrega, Urbano, Tramaco, que son empresas que mueven la logística en el país. ¿Cuánto mueven en cuanto a volumen? Ha habido un crecimiento en los últimos... Porque ahora hay mucho de la compra en línea, pero en algún momento tiene que alguien entregar ese objeto, ¿verdad? Así es. Puede ser que usted compre en la China, pero alguien aquí tiene que entregarle, ¿sí? Exactamente, y a eso íbamos, es decir, la evolución que tuvo la tarjeta de crédito en ese tiempo. Ahora puedes comprar las transacciones en línea, todo pero ahí es virtual. con su celular. Entonces, tenemos 2 empresas grandes o 3 empresas grandes en el Ecuador que son internacionales, que son las plataformas de Amazon, la plataforma de Temu. Temu, que es nueva, relativamente nueva, porque ha crecido enormemente. Por eso estoy hablando de 2 años, 3 años, que ha habido un crecimiento sustancial en las compras a través de Internet. Entonces, Amazon, Temu y... Shein, que son 2 empresas chinas. 2 empresas chinas, que eso ha generado volumen en la última milla, ¿no? O sea, la última milla son las entregas cuando se produce ya la compra.
hay el transporte y toda la logística nacional. Y tienen que contratar una serie de empresas para que puedan cumplir con los tiempos, ¿no? Correcto, para cubrir la cobertura y los tiempos. Ya. Es fundamental. Entonces, por eso es que los courier han visto como una necesidad de desarrollar el e-commerce en el país, que es un desarrollo mundial, que no va por más tasa que le pongan los gobiernos o por sigue más, creciendo. eso va a seguir creciendo en el tiempo, va a seguir creciendo porque la gente está buscando eso. Inclusive en el país, doctora, nosotros hemos hecho acuerdos con el Ministerio de la Producción para que las pymes y MIPYMES puedan exportar sus productos a través de comercio electrónico. De plataformas, ¿no? De plataformas. Y debería esto agruparse y a lo mejor el gobierno tratar de dinamizar este tema. Es que aquí es la especialízate en qué. Si tú produces, como el caso de Cuenca, por ejemplo, que me encantan los zapatos cuencanos, creo que son uno de los mejores del mundo por la calidad del cuero, el diseño que tienen, y hay tienditas que vas y le dices, ¿y cómo, dónde consigo en Quito? ¿Dónde? No, yo no estoy metido en los centros comerciales. Si quiere me pide y le mando por flota Imbabura o le mando por... Claro. No, o sea, tienes que estar en una plataforma. Claro. Tienes que anunciarte en una plataforma. ¿Y ustedes como courier están propiciando estas plataformas? Sí, por supuesto, estamos propiciando, y ya tenemos algunos programas de Ecuador Exporta, ¿no? Para justamente apoyar a que se visualice toda esa calidad de café, calidad de cacao que tenemos. Hasta rosas, ¿no? Todo. A la calidad de rosas que tenemos se puede exportar a través del courier, porque tenemos una trazabilidad nacional e internacional, un paraguas muy fuerte en lo que significa tecnología. Que tienen que ser muy cuidadosos para evitar contaminarse ahora con todos estos temas de drogas, ¿no? ¿Algún momento hubo algún escándalo por ahí en eso? Especialmente con armas. Con la importación de armas, que algunos courier, no de la asociación, algunos courier no han hecho todo el proceso de control, de trazabilidad, de apertura de la mercadería, porque la obligación, y dado que el mundo vivimos agobiados del terrorismo, sí, tienen que abrirse y mostrar el momento en que entrega el courier. Exactamente, esa verificación física y la confiabilidad que deben tener los courier nos pone en el Ecuador como en una palestra muy importante en el desarrollo logístico, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de haber formado estas empresas porque generamos 10.000 fuentes de trabajo. Impresionante, sí. En todo el país. Por ejemplo, en Cuenca tenemos muy buena cobertura por ejemplo, el caso de Urbano, tenemos 150 empleados directos solo en la ciudad de Cuenca. Es bastante. En la ciudad de ¿Ustedes no intervienen en el tema de esos deliveries o sí? No, eso es diferente, ¿no? Eso es diferente. Porque son esos de las compras que le hacen. Es correcto, ahí tienes o un comida. con el restaurante, te arreglas y te ponen al motorizado que está en circuito. Y nosotros no garantizamos ese tipo de entregas. Nuestros empleados tienen nómina, tienen seguro, tienen sus laptops, sus Palm, que trabajan alrededor de las entregas. Y tenemos rutas óptimas electrónicas que le ponen en la posición GPS donde tenemos que entregar, y en el momento de la verdad, pues tenemos una foto con la entrega, la firma, y eso va al vendedor, en este caso las plataformas, que son ellas las que hacen la comprobación de que realmente fue entregado. Por ejemplo, en Guayaquil, en Cuenca tenemos los almacenes Tosi, ¿no? Que son almacenes tradicionales, famosos por pasamanería, que se llama, sus grandes productos de textiles. Eso nosotros lo movemos toda la logística a sus centros comerciales, ¿no? Tosi no tiene que preocuparse de la cadena de logística. Es el courier el encargado de hacer toda la organización, los cross-docking desde las plantas en el caso Colinial, por ejemplo. Nosotros movemos los muebles. La operación de Colinial, una ciudad muy productiva como Cuenca, y lo mismo en Guayaquil. Tenemos de Prati, tenemos los grandes almacenes. Estos grandes almacenes. Fashion, mueven toda la logística con nosotros. Por ejemplo, los almacenes Pinto, ellos entregan todo debidamente codificado en sus cajas con tallas, modelos y colores. El courier no puede equivocarse que se entregue en el Bosque, en el Quicentro, en el Quicentro Sur, en Cumbayá. Entonces, esa es la calidad de los servicios. Claro, estaba leyendo de que en la India hay un sistema de courier que parece bien casual, ¿no? Para entrega de comidas, ¿no? Que desde el momento en que se empieza a elaborar la comida
hasta el momento en que recibe el ejecutivo en su oficina para comer. Pero tiene que ser todo tan milimetrado, porque donde se cae uno, se cae toda la cadena, ¿no? Claro, y bueno, esto tiene que pasar. ¿Y ustedes han incursionado en el mercado internacional o están circunscritos al Ecuador? Bueno, como urbano. Sí, como director de urbano no. Tenemos nosotros, formamos una holding hace algunos años, con una cadena local en cada país. Por ejemplo, en Perú hay la marca Urbano, Argentina la marca Urbano, El Salvador la marca también. Urbano, pero logramos el giro de negocio, no interconectarnos, sino cada ciudad tenía este giro de negocio doméstico, no internacional. Lo internacional son las cadenas, las franquicias estas internacionales. Enormes que hay, sí. Enormes que tienen aviones propios, que tienen grandes inversiones y son las cadenas ellas que han logrado tener... Pero ustedes, ¿cómo se trasladan? ¿Lo hacen la mayor parte por tierra? ¿En el Ecuador? Urbano. Sí. En el Ecuador, 100% por tierra. Todas nuestras flotas... ¿Y cuánto demora un objeto que se despacha de un extremo al otro del Ecuador? Nosotros en máximo de tiempo. Urbano trabajamos 24/7, ¿no? No paramos, nosotros recibimos las encomiendas desde el caso de Quito, y para llegar a Loja a las 9 de la noche, ya los camiones que se dirigen a Loja están siendo cargados, ¿no? Y empiezan con la ruta, por eso es una red de encaminamiento, un light haul que empieza en Quito, para en La Tacunga, bajan camiones, y van Ambato, coge Riobamba y se van a Azogues, y de ahí bajan a Cuenca y bajan a Loja, ¿no? Todas las noches, y eso se encuentran 2 camiones que suben también de Loja hacia Quito, y existe una red capilar de entrega muy fuerte. Muy interesante. Nos hemos enterado de cómo funciona esta parte logística tan importante para las relaciones y para los negocios. Queremos agradecerle a Rodrigo Páez, director de Urbano Express en el Ecuador, y que nos ha contado algunas cosas interesantes. Gracias. Gracias, doctora. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Decides ser más. Con el respaldo de más de 90 centros y más de 50 años de trayectoria. Líderes en educación en línea y tecnología de vanguardia. Con movilidad estudiantil y más de 40.000 alumnos. Únete a la UTPL. Decides ser más. Información. O simplemente ruido. Conecta con lo que más importa. La hora. Luego de estas interesantes entrevistas, veremos un segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. El desarrollo sostenible dejó de ser un discurso para convertirse en una necesidad concreta. Y en Quito, ese debate tomó forma en un espacio que reúne a quienes están impulsando cambios reales. La Cumbre de Sostenibilidad 2026, organizada por revista Ecos, cerró su más reciente edición consolidándose como uno de los encuentros clave en el país para analizar los desafíos ambientales, económicos y sociales desde una mirada integral. Con Ecos lo que buscamos es estar en el medio para poder, por medio de alianzas, hacer que las cosas vayan fluyendo de mejor manera en torno al desarrollo sostenible. Durante 2 jornadas, líderes, empresas y expertos abordaron temas como el cambio climático, las finanzas sostenibles y el desarrollo humano, en un diálogo que apunta a generar acciones concretas. En la zona de exposiciones, varios stands mostraron proyectos, productos y soluciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente y la innovación responsable. En este contexto, la participación de Fundación Fidal marcó presencia. Su presidente ejecutiva Rosalía Arteaga intervino en uno de los foros aportando su visión sobre educación, sostenibilidad y el rol de América Latina frente a los retos globales. Además,
En el marco del evento, Ricardo Dueñas, CEO de revista Ecos, entregó un reconocimiento especial a Fundación Fidal por su compromiso con el medio ambiente, destacando una trayectoria enfocada en la formación, la conciencia y la acción. Un encuentro que cierra, pero deja una idea clara. La sostenibilidad se construye desde el trabajo conjunto y desde las decisiones que impactan en el presente. Felicitamos a Revista Ecos por liderar iniciativas que conectan ideas, acciones y futuro. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. En el segmento de la comunidad ¿Qué pasa con? Veremos algunos aportes del Foro Permanente de Exministros de Educación del Ecuador. Fundación Fidal continúa impulsando el Foro Permanente de Exministros de Educación. En este nuevo encuentro se analizó un desafío clave. La evaluación no puede quedarse únicamente en la mediación, sino convertirse en una herramienta efectiva para la transformación. Con un objetivo, siempre es hablar de educación, siempre es pensar cómo podemos aportar para una educación de calidad. A veces hay gente que es un poco escéptica y dice nada se puede lograr, no podemos mejorar, los chicos cada vez leen menos, los padres de familia les entregan a los alumnos a los colegios y allá que se hagan cargo, la violencia, que es un tema que lo tratamos mucho el año pasado en el Foro Permanente de Exministros de Educación. María de Lourdes Muñoz, directora ejecutiva del INEVAL, ofreció una conferencia en la que destacó importantes datos sobre la realidad educativa del país. Entonces el desafío definitivamente no es solo medir, es transformar. El problema, sabemos que tenemos un problema estructural, es un problema histórico, sistémico, regional y que está ahí. Vemos que hay estancamiento de aprendizajes, hay diferencias en las áreas geográficas, eso les voy a mostrar a continuación. Las brechas territoriales persisten, los promedios medios entre los sostenimientos no terminan de salir y eso es lo que seguramente ustedes deben haber revisado hace años. Debe ser muy parecida a la realidad de ahora, entonces algo pasa. El evento contó con la participación de exministros de Educación, representantes de organismos internacionales, docentes e invitados especiales. Yo creo que es el momento, hay que acabar con las reformas, hay una cuestión constitucional que desbarataría eso y no darle más cabeza si es por competencias. Yo soy defensor del trabajo por competencias, pero no, esa no es la ruta es la evaluación diagnóstica, ¿sí? La formativa y la estandarizada que tiene que medirse para que todos sepamos a dónde debamos llegar. Utilizar los mismos mecanismos que utilizan los entrenadores de fútbol, los entrenadores del deporte. ¿Quieren estándar mundial para competir? Pues hay que aprender esto y hay que ir probando si estamos acercándonos más. ¿Sí? Esa es la solución, no hay más reformas, hay que cambiar el modelo de educación de manera integral. Mi nombre es Jenny Cortés, es un gusto saludarles, soy docente de profesión, lengua y literatura es la cátedra que tengo siempre el honor de compartir con mis estudiantes, una de las que tiene a cargo el INEVAL. Siempre mi pregunta es, evaluamos siempre al más pequeñito de la cadena alimenticia, solamente pregúntense cuántas veces nosotros evaluamos al alumno. Cerca de unas 10, 12 veces estamos evaluando al alumno, ahora vamos a evaluar al docente también. Mi pregunta es, ¿de qué forma se evalúa la política pública? Cuando los indicadores de lengua y literatura son tan bajos, pero no tenemos bibliotecas y actualmente están prohibidos casi los libros, no se puede pedir libros. ¿De qué manera nosotros podemos trabajar comprensión lectora si a veces los materiales están prohibidos en las aulas? Entonces más vale, ahí mi pregunta también va,
de qué forma los datos, que en este caso son fríos, se relacionan con la práctica contextualizada. Sí, uno de los lemas del INEVAL es evaluamos para transformar. ¿De qué manera se evalúa la política pública y el impacto de los datos en la política pública a través de la información que tiene el INEVAL? Muchas gracias. El docente puede tomarle una prueba de pedagogía, puede tomarle muchas cosas, pero si pasa algo en el aula, allí es donde está el cambio educativo, ¿no? Entonces, lo mismo pensamos con los estudiantes. Podemos tomarles una serie de evaluaciones, pero si no saben aplicarlo o no saben ponerlo en la vida diaria, igual y no, digamos, no podríamos saber exactamente si está aprendiendo o no. Y lo digo quizá atrevidamente, puede ser que un niño no sepa qué es la propiedad conmutativa de la suma, pero si la usa y la aplica y entonces le hace sentido en su día a día, eso tiene mucho más valor y mucho más peso en el día de hoy que si le pone la etiqueta de propiedad conmutativa. Y ahí cada uno pues ponga los nombres que quiera. Decir que aquí en FIDAL nosotros hacemos evaluación educativa porque cada concurso se evalúa, es una evaluación voluntaria a la que se someten los maestros, lo que es súper interesante. En algún momento yo pensaba proponer que debería ser la evaluación de los profesores voluntaria, no obligatoria. Que cada profesor que quiera subir de categoría o que quiera hacer cualquier cosa o demostrarse a sí mismo que lo que hace está bien, se someta a la evaluación. No sé si eso es posible o no, pero es una idea que se nos ocurre. Yo le dije que había que articular un trabajo permanente entre las universidades y el Ministerio de Educación. Ahora se tiene una oportunidad de oro, porque el Ministerio de Educación absorbió al CENESID, ¿verdad? Y podrían articularse políticas que arrojen resultados revolucionarios, auténticamente revolucionarios. Yo decía, si luego de este proceso de la pandemia, en donde nos sentimos tan diminutos, en donde los profesores no podían llegar a los estudiantes, en donde la tecnología no nos ayudaba, ¿por qué no establecer una especie de conscripción o qué sé yo para los estudiantes de los últimos años de las universidades de todo el país, para que sean mentores de los niños de las escuelas? Un profesor, no sé cuántos tienen ahora, en mi época yo cuando te daba clase a ti tenía 50 estudiantes, ¿no? Estoy súper orgullosa de mi alumna. Y cuando en algún momento he tenido 60 estudiantes en las aulas de clase, ahora entiendo que son entre 30 a 40 estudiantes, pero aún así un maestro no puede llegar a cada niño, ¿no? Si cada estudiante universitario apadrina a 10 estudiantes, ¿no? En que sepa por qué ese niño no va a clase o que le ayude a fortalecer el área de matemáticas y de lenguaje. Yo creo que en pocos años podríamos tener el cambio que no se va a hacer de otra forma, no se lo va a hacer. En el marco del Foro Permanente de Exministros de Educación, el llamado fue claro: usar la evaluación para impulsar la mejora continua y construir un acuerdo nacional por la educación. Evaluar para transformar. Verde y Azul nos trae el acontecer en temas de ciencia, tecnología, innovación y también medio ambiente. En el noticiero ambiental Verde y Azul revisamos 5 de los hechos más relevantes del año en ciencia, ambiente y tecnología. Número 5. La inteligencia artificial se consolida. La inteligencia artificial se posiciona como una herramienta cada vez más precisa para el monitoreo ambiental. Plataformas especializadas permiten anticipar incendios forestales, analizar imágenes satelitales para detectar deforestación en tiempo real y seguir especies en peligro sin alterar su entorno. Más allá del avance técnico, el cambio es de enfoque. La toma de decisiones se apoya en datos procesados a gran escala. La tecnología deja de ser un apoyo y se convierte en un eje estratégico para la gestión ambiental. Número 4. La transición energética acelera.
el cambio hacia energías renovables mantiene un crecimiento sostenido a nivel global. Proyectos solares y eólicos se expanden, mientras distintos países ajustan sus políticas para reducir la dependencia de combustibles fósiles. El foco ahora está en el siguiente paso: almacenamiento y distribución eficiente, baterías de nueva generación, redes inteligentes y sistemas de gestión energética comienzan a definir cómo se sostendrá esta transformación en el tiempo. Número 3. Los océanos en alerta. El aumento de la temperatura de los océanos se consolida como una señal crítica. Sus efectos ya son visibles: blanqueamiento de corales, alteraciones en ecosistemas y cambios en las rutas de diversas especies marinas. Frente a este escenario, se fortalecen iniciativas para ampliar áreas protegidas y regular actividades que impactan directamente en el equilibrio marino. El estado de los océanos se confirma como un indicador clave de la salud del planeta. Número 2. La computación cuántica da un paso adelante. La computación cuántica avanza hacia aplicaciones concretas. Compañías como IBM y Google desarrollan sistemas capaces de resolver problemas que hoy resultan inabordables para la informática tradicional. Su impacto potencial es amplio, desde el diseño de nuevos materiales hasta avances en medicina y optimización energética. Aunque enfrenta retos técnicos, este campo se perfila como una de las transformaciones más profundas de la ciencia y tecnología contemporánea. Número 1. Artemis marca el regreso a la Luna. El programa Artemis, liderado por la NASA junto a socios internacionales, redefine la exploración espacial. Su objetivo no es solo regresar a la Luna, sino establecer una presencia sostenible y abrir nuevas posibilidades para la investigación científica. Las próximas misiones pondrán a prueba tecnologías clave y sentarán las bases para futuros viajes a Marte. Se trata de un paso que combina innovación, cooperación internacional y visión a largo plazo. 5 claves que definen el presente desde la ciencia, el ambiente y la tecnología dentro y fuera de nuestro planeta. Esto fue su noticiero ambiental Verde y Azul. Hasta la próxima semana. Antes de empezar con la lectura de este editorial, quiero decir que quienes escribimos para la prensa, para los medios de comunicación, no necesariamente somos expertos en los temas que tratamos, pero sí tenemos sentido común, leemos mucho, hacemos investigación, buscamos aquellos aspectos que son relevantes e importantes para la sociedad. Por ejemplo, en los tiempos actuales en los que se habla tanto sobre la provisión de energía, ¿nos vamos o no nos vamos a quedar sin luz, sin energía? Yo creo que es importante hacer historia y hablar sobre un tema que es recurrente en los medios de comunicación nacionales. Se trata de Coca-Codo. Desde sus inicios estuvo sumida en los escándalos, a pesar de que el proyecto fue inaugurado con bombos y platillos y con la visita al lugar del presidente chino, así como del entonces mandatario Correa, quien inclusive habló sobre los excedentes de energía que iba a tener el país, no solamente para solventar la demanda nacional, sino para transformarse en un exportador de energía a los vecinos. Escándalos de corrupción, falta de efectividad en su funcionamiento, riesgos de ser afectada totalmente, sobre todo a raíz de la desaparición de la cascada de San Rafael, la más grande cascada del Ecuador, desapareció por hacer mal una represa, así como la denominada erosión regresiva que destruiría la central y todos los recursos en ellos invertidos si no tenemos los cuidados. De igual manera, los daños ambientales han sido múltiples, tanto durante el proceso de construcción como cuando entró en funcionamiento, lamentablemente siempre por debajo de las proyecciones en cuanto a generación hidroeléctrica. Esta central acarrea problemas desde sus inicios. Se establece que fue mal diseñada y sobredimensionada por las ambiciones megalómanas de quien en ese momento dirigía los destinos del Ecuador. Si a eso se suman los sobreprecios, la improvisación, el mal manejo, los resultados son evidentemente catastróficos. A pesar de que hemos tenido un año de lluvias constantes, lo que ha mantenido los flujos de agua, así como los embalses de las diversas represas que existen en el país, ahora se habla de una posible paralización de la central más grande del país, la Coca-Codo Sinclair, por trabajos de mantenimientos que siempre incluyen la revisión y desarenado de la planta. Qué triste es saber que en un país que tiene tantos recursos, muchos se malgastan o se pierden por la falta de previsión y por ese cáncer fatal que arrastra al país, la corrupción,
que inclusive traspasa las fronteras nacionales. Gracias por escucharme. Sabemos que el desarrollo de los diferentes sectores realmente impulsa al país y por eso hemos querido traer en este programa a diversos sectores con sus representantes. Queremos también recordarles a ustedes la importancia de valorar lo que hicieron las generaciones anteriores. Por eso creamos el Club de los Abuelos y les invitamos a ser parte. Queremos también invitarles a que revisen nuestras revistas EduNews y Verde a través de nuestras redes sociales. Queremos también pedirles que nos sintonicen a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y finalmente despedimos nuestro programa con un poema de William Ernest Henley. Fue un poeta y crítico inglés conocido por su estilo sobrio y directo. Su obra refleja resiliencia y fortaleza ante la adversidad, inspirada en su lucha contra graves problemas de salud. El poema se titula Invictus, dice así: bajo la noche que me cubre, negra como un abismo insondable, agradezco a los dioses que puedan existir por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no me he encogido ni he llorado. Bajo los golpes del destino mi cabeza sangra, pero no se ha inclinado. Más allá de este lugar de ira y lágrimas acecha el horror de la sombra, y sin embargo la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Qué hermoso, ¿verdad? Gracias, amigos, por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.